Bueno, pues nada, por mi parte nada más que daros la bienvenida a todos y todos a la librería Juan Rulfo y comentaros que hoy es un día muy triste, por una parte, también muy alegre. Es muy triste porque hoy es 31 de enero y eso supone que es el último día en el que Cuadernos del Laberinto es la editorial del mes de esta librería. Gracias a Cuadernos del Laberinto durante este mes de enero hemos celebrado 4 presentaciones. Esta es la cuarta, hemos celebrado 3 y esta es la cuarta. Y es muy alegre porque la cuarta pues es La manzana de Iris de Marina Casado. Y estamos encantados de que estés hoy aquí con nosotros en la librería Juan Rulfo, acompañado de Jorge Pozo Soriano, los apellidos, también escritor, y de la editora Alicia Eres. Sin nada más por agregar, te doy la palabra a Alicia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la librería Juan Rulfo, que efectivamente este mes nos ha nombrado la editorial del mes y hemos podido hacer actos todas las semanas, que han sido todos interesantísimos, mucho público, hemos vendido muchos libros. En fin, que ha sido una simbiosis estupenda y esperamos repetir. De hecho, no como editorial del mes, pero ya el 16 tenemos fijada otra presentación y vamos a continuar porque además ha habido mucha sintonía entre los libreros, los editores y los autores que han venido aquí. Sin más, quiero hablar sobre La manzana de Iris, de la autora Marina Casado. Se trata de una novela negra, un thriller, y voy a aclarar un poco qué es novela negra, porque en algunas otras presentaciones, al final de los turnos, nos han preguntado ¿pero qué es novela negra? Quiero decir que la novela negra sobre todo se basa en un misterio, en un enigma que se va desarrollando a lo largo de la obra, que suele ofrecer muchos giros, suele ofrecer despistes entre los protagonistas para ver quién es el criminal o la persona mala, etc. Pero sobre todo también suele ahondar en los escombros de la sociedad. Sitúa las novelas siempre en un conflicto que hay socialmente. Pero también la novela negra se caracteriza porque suele ser una novela muy entretenida, que se lee con mucha ansia de llegar al final y saber qué sucede. De hecho, Raymond Chandler, que es para mí uno de los mejores escritores de novela negra, decía que la característica principal de la novela negra tenía que ser que fuera entretenida. Y esto es lo que a mí me pasó con La manzana de Iris, que la recibí y es que en un día la leí, y luego cuando la volví a leer para corregirla también en un día la leí, y también es lo que siempre me dice todo el mundo: La manzana de Iris, es que me la devoro en un día, porque es entretenidísima y también es muy original. Marina nos ofrece unos personajes muy impactantes. Desde el principio nos encontramos con un suicidio. Ahora vamos a desarrollar más el argumento, pero simplemente dar unas pinceladas de que es un tema muy original porque trata sobre la ansia de belleza de la sociedad, de cómo esto puede hacer que nos juguemos incluso la salud para lograr esta ansiada belleza. Quiero también presentar formalmente a Marina, es decir, que nació en el 89 en Madrid, donde actualmente trabaja como docente, ganó una posición de literatura en un instituto. También es licenciada en periodismo y doctora en literatura española. Es autora de ensayo, narrativa y poesía y ha coordinado varias antologías. Es fundadora y miembro del grupo poético Los Bardos, autora de 5 poemarios, uno de los cuales, Este mar al final de los espejos, del 2020, obtuvo el premio Carmen Conde de poesía. En el 2022, su libro inédito, Entra la noche, logró el Premio Internacional de Poesía León Felipe. Además ha sido finalista 5 veces, ¿verdad? 5 veces del... 4. Ah, pensé que la última ya... Era la cuarta. Era la cuarta. Entonces 4. Ha sido finalista 4 veces del Premio Adonais. Y también es periodista y, por ejemplo, escribe en medios tan sonados e importantes como El País, Zenda, Culturamas, y también es columnista de un periódico canario que se llama La Provincia. También nos acompaña Jorge Pozo Soriano, que nació en Madrid en el 85. Él siempre ha tenido dos grandes pasiones, que son la literatura y la docencia, y por ahí ha encaminado su vida, porque es también profesor de primaria y también es escritor. Tiene muchos libros infantiles escritos, pero el año pasado, con el poemario Hogares Impropios, ganó el premio Provincia de Guadalajara de poesía Antonio Ochaeta. En este poemario él habla de la belleza y él tiene un verso que a mí me gusta mucho que dice:
solo lo que se vuelve historia perdura más allá de la belleza. Este quizás sea una contraposición o un contraste con lo que Marina nos está diciendo en la novela, en donde se defiende una belleza más pasajera y quizá por eso creemos que puede ser un interlocutor muy interesante para debatir qué es la manzana de Eris y cómo se ha desarrollado este libro. Le voy a dar paso para que nos hable más sobre la manzana de Eris. ¿A mí no das paso? A ti te doy paso. ¿No decir nada, Marina? Primero, Sí, yo aprovecho para dar las gracias primero a Alicia, sobre todo por darme la oportunidad con esta novela de formar parte de una editorial que me gusta tanto, de una colección que admiro tanto y, no sé, empezar con que mi primera novela negra esté publicada aquí, la verdad es que hace mucha ilusión y estoy muy agradecida. Y también por esas palabras que has dicho sobre mi novela que me hacen mucha ilusión. Y bueno, pues gracias también a Jorge por acompañarnos hoy aquí y gracias, por supuesto, a todos los que han venido. Hoy no estaba lloviendo como la otra vez, pero bueno, que muchas gracias. Ya puedes hablar. Y eso lo estaba dejando para el final, pero gracias también a Pablo y a la librería Juan Rulfo por acogernos hoy aquí y hacer este fin de fiesta tan bonito, ¿no? Con la manzana de Eris. El banquete de manzanas. Pues yo me sumo a los agradecimientos a vosotros, a la librería, a Alicia, a ti, por supuesto. Y bueno, yo es que una vez que me pongo me voy a poner un poco a saco. O sea, por eso decía de ir hablando un poco así. A saco. Yo no le he dicho nada a Marina. No, yo como aquí me lo he preparado, lo que no sé si lo voy a hacer o no. Yo me preparo aquí unas cositas, no vale mirar. Pero bueno, es verdad que yo he leído siempre mucha novela negra, pero yo la leía principalmente por entretenerme, sin esperar encontrar una literatura muy bien escrita, con un lenguaje muy cuidado. Yo la leía para entretenerme, de hecho la leo en verano. No siempre leo novela negra porque es lo que me entretiene. Lo que pasa es que, claro, con Marina pues ya se sabe. Yo cogí el libro de Marina sabiendo seguro que iba a estar muy bien escrito y sin saber por dónde iba a resolver Marina, mi Marina poeta, porque yo la adoro como poeta principalmente, bueno, como persona, por supuesto, pero en lo literario como poeta, y dije, a ver, cómo una poeta como Marina desarrolla una historia negra. Y me llevé la no sorpresa, porque en el fondo no me sorprendió nada, de que la historia está muy bien desarrollada, es muy entretenida, es muy dinámica, se lee muy fácil, sin que sea fácil, pero se tiene una lectura muy cómoda porque te obliga a seguir leyendo y además creo que tiene la dosis justa del lenguaje poético para no sobrecargarla de poesía. Igual que un poesía tampoco puede tener mucho prosaísmo, pues en una novela tampoco puede haber mucha poesía y creo que tiene pinceladas muy bien esparcidas a lo largo de la historia que dejan ver a la Marina poeta, que es la que a mí me encanta. Entonces yo, según vayamos hablando y te pregunte y te metan líos y en trampas y tal, pues leeré algunos fragmentos del libro para que los demás, si no lo habéis visto o si no lo habéis leído todavía, veáis que, por mucho que Marina a veces no niegue, la poeta Marina está lo que tiene que estar. Entonces, pues, voy a leer, por ejemplo, un fragmentito que dice, bueno, aquí son varios fragmentos porque están todos en la misma página, además, en la 124. La cálida caricia del sol me reconciliaba por momentos con la realidad. Eran escenas que perfumaban la tarde con pinceladas de optimismo, por ejemplo. La amistad, al final, es solo una tregua con el paso del tiempo, que es un verso prácticamente. A menudo nos esforzamos tanto por desentrañar las almas ajenas que acabamos olvidándonos de la nuestra, por ejemplo. Pues en estos aspectos yo por lo menos he visto agradecidísimo además a la Marina poeta, que es la que me encanta. Y la primera pregunta va un poco por todo esto que digo del lenguaje cuidado, de utilizar un lenguaje poético de una mesura, y mi primera pregunta es si escribiste la novela siendo consciente de que tenías que medir tu lenguaje poético que llevas innato. Buena pregunta. A ver, yo es verdad que diferencio mucho cuando estoy escribiendo poesía de cuando estoy escribiendo narrativa, porque cuando escribo narrativa, escribo como a mí me gustaría encontrarme una novela. Es decir, yo quizá
en mi adolescencia leí mucha novela negra y entonces el ritmo narrativo que me gusta tiene que ser ameno, tienen que estar pasando cosas. Eso no impide, claro, que nos esforcemos en la elaboración y todo eso, pero yo creo que mi narrativa, fíjate, o sea, porque tú lo estás diciendo y es verdad que cuando yo me pongo a mirar digo, es verdad, estoy aquí también como poeta, ¿no? De alguna forma, pero trato de separar bastante y no me cuesta separar, porque estoy en modo narrativa y a veces sí que es verdad que hay momentos en los que me detengo y disfruto describiendo sobre todo sensaciones más que paisajes, o paisajes que reflejen sensaciones también, emociones humanas. Me gusta mucho detenerme en las psiques de los personajes y sobre todo eso, pero trato de que sea todo ameno, de que el ritmo vaya avanzando y procuro eso, que no sea... porque a mí las novelas lentas, pues bueno, no es lo que más me gusta. Menos si es novela negra, claro. Hablamos un poco sobre el argumento, sobre la sinopsis, para que la gente sepa de qué trata. Pues la novela comienza con un suicidio, que es el suicidio de Carolina, una chica que aparentemente le iba fenomenal todo en la vida, era influencer de Instagram, porque ella y su novio eran como una pareja de estas de healthy life y todo muy fit, que enseñaban cómo se hacían los ejercicios y tal, y tenían un grupo de personas que les seguían y todo, y entonces pues bueno, de repente la chica, que es guapísima, perfectísima, que tiene dinero y todo, de repente se suicida, y la protagonista, que era compañera suya en la facultad, en periodismo, pues se queda muy sorprendida porque no se esperaba, se podría haber esperado de otra persona, pero de esta chica no. Y entonces empieza a investigar y descubre que Carolina estaba metida en una empresa que se llama Viterval, que bueno, quizá os puede sonar el nombre, alguna otra empresa que pueda haber por ahí, y es una empresa que se dedica a comercializar batidos dietéticos que supuestamente sustituyen a la comida, ¿no? Y para que la gente se quede muy delgada, y bueno, pues esto un poco sectario, bastante sectario. Y entonces esta chica, la protagonista, empieza a investigar, consigue meterse un poco en la empresa a partir de un personaje que conoce también, que era muy amigo de Carolina, que es Don Giovanni, que es un personaje bastante turbio, pero a partir de él pues consigue llegar un poco más, conocer más a lo que es esa empresa, esa realidad y tal, y empieza a descubrir cosas que no parecen muy claras, que hay algo ahí raro, vamos, que el suicidio no ha sido un suicidio solo, sino que hay algo más. Ese sería el argumento, creo. Argumento que viene de... ¿Vas a contar, no? Ah, sí, claro. Sí. Viene de una... Bueno, pues lo que me pasa a mí con las novelas es que siempre los personajes suelen estar basados en alguien que he conocido, que conozco, y me vino esta novela, me vino la inspiración cuando en Instagram me empezó a seguir una pareja que me recordaba, vamos, a la pareja de mi novela, una pareja que trabajaban también para una empresa de batidos de estos dietéticos, y bueno, pues a mí me fascinó la forma de vida que tenían, que iban a congresos, que estaban todo así pues muy sectario con la marca de la empresa, todo el rato bebiendo batidos y diciendo, poniendo fotos de así puedes ser tú, o sea, así era esta persona y luego puedes ser así si bebes los batidos y todo eso, ¿no? Y entonces pues a partir de ahí pensé, esta gente que me intentó captar a mí también, pero no tuvieron éxito, pero bueno, ya me sirvieron, aunque no me captaron, ellos sí que me sirvieron a mí para este argumento que me surgió así como un fogonazo. Dije, es que de aquí te sale, vamos, una novela negra y dos. Y a partir de esa gente que nunca lo sabrán, pero ellos son la inspiración. Pues, yo sabiendo eso, de dónde venía, pensé un poco también que esa es la suerte y la maldición de los escritores también, ¿no? Que al final de cada hecho pues tienes la capacidad de envolverlo de tal forma que crees una historia, un poemario, un relato, lo que sea. Y tú aquí lo has hecho. Entonces la siguiente pregunta va un poco por ahí. ¿En qué punto, desde que te siguió esta gente, te diste cuenta de que ya había una historia que contar? Pues fue progresivamente. Porque yo en principio
no sabía bien lo que era esa empresa. Luego ya ahora mismo hubo un momento, me acuerdo que iba en el metro y que empecé a ver bolsas de esa empresa por todas partes y yo diciendo, ahí va, esto es como en mi novela. Pero con esta pareja, pues yo la empecé a seguir como por curiosidad, curiosidad pasiva, así que vas viendo y dices, ay, fíjate, hoy han hecho no sé cuántos ejercicios, hoy están hablando de que en el grupo van a incorporar no sé qué, hoy tal, puedes sacar tu mejor versión, no sé qué, y puedes sacar tu mejor versión. Todo eso ya se me fue quedando ahí en la cabeza y ya poco a poco dije, de aquí sale algo. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el proceso tuyo de escritura de la novela? Pues yo ya empecé a tener la idea en la cabeza y de lo que podía, yo quería que hubiera una empresa que fuera turbia y que funcionara de manera piramidal. Y luego además también creé unos personajes que me interesaban bastante porque me parecen, en esta novela creo, aunque sea la autora, puedo decir que los personajes son interesantes, que los diálogos pueden tener interés también, y entonces partiendo de esa historia que yo quería contar a partir de esa empresa, pues luego añadí unos personajes que algunos ya los tenía en la cabeza de alguna forma para meterlos en alguna parte, en alguna novela negra que hiciera, y entonces eso pues ya fue todo uno. Y háblanos también del título. El título es interesante, ¿no? Pero a veces la gente no tiene la referencia del símbolo mitológico. Pues la manzana de Eris hace alusión a una escena de la mitología griega en que la diosa Eris pues lanzó una manzana entre otras diosas y dijo, para la más bella, y entonces eso fue la manzana de la discordia, que es llamada, y a partir de ahí eso fue el germen para luego la guerra de Troya, porque todas querían coger esa manzana. Entonces esa manzana es como el símbolo de esa belleza a la que todos tratamos de aspirar, y que a los personajes de esta novela, algunos de ellos pues han acabado muy mal por seguir esa estela de la belleza que ya seguíamos desde la antigua Grecia y que continúa ahora con todo esto de las... Y cuando no estén las empresas estas, pues también de alguna forma todos estamos obsesionados con ser perfectos, con tener el cuerpo perfecto, y a veces nos olvidamos de la mente también, pero sí, es esa idea, la belleza, la discordia. Y hay otro tipo de discordia también en el libro, no solamente la física. No hablamos también de la discordia. Página 154. Es una ingenuidad creer que las personas, criaturas inconformistas por naturaleza, no necesitamos una dosis de tormenta en nuestra existencia. Marina Poeta. Hablando de los personajes, si tuvieras que decir quiénes son los personajes principales del libro, ¿quiénes serían? Pues sería, claro, la protagonista Natacha, y yo creo que también Don Giovanni sería el coprotagonista, por así decirlo. Que es este personaje que decía antes, gracias al cual consigue introducirse un poco en la empresa dietética, en Viterval. Y es un personaje que es raro, porque ella no sabe por dónde le va a salir, y deja también ese margen de incertidumbre, ¿no? De que no sabe si es un personaje bueno, si es malo, no sabe qué intenciones tiene hacia ella. Y yo creo que además la combinación de esos dos personajes pues es lo que crea también un poco de intriga de otro tipo en la novela. O sea, yo creo que los dos protagonistas serían ellos. De intriga y de tensión sexual, porque también hay una relación bastante romántica o sexual entre ellos. A mí me gusta mucho Don Giovanni, es un hombre con muchos contrastes, que a veces te cae muy mal, luego descubres que es una persona muy culta, que le gusta la poesía, luego descubres su parte más oscura. Sí, me ha gustado mucho ese personaje, aunque entiendo que hay mucha gente que crea que sí. Para mí es el mejor personaje. Sí. Me alegro de que os guste, porque precisamente mi idea era esa, ¿no? Que no fuera todo blanco o negro, sino quedarme en esa gama de grises, que al final las personas reales son así, ¿no? No son no buenas o malas, sino que todos tenemos nuestras cosas malas y nuestras cosas buenas, y si nos ponemos a bucear, pues seguramente todos tengamos episodios chungos en nuestras vidas, algunos más que otros, pero bueno, que al final intenté darle esa dosis de realidad al personaje. Te hace crear esas dudas que la novela negra tiene que tener, ¿no? Es bueno, es malo, ¿qué va a pasar? Es un poco, salvando las distancias, un poco Snape.
Harry Potter. Pues un personaje que no sabe si es bueno, si es malo, te gusta a ratos, a otros lo odias, no sabes cuándo va a salir, de repente hay una obviedad, luego no es tan obvio. A mí me parece fundamental en la historia. Sí. Lo que pasa es que creo que te dejas protagonistas importantes. Porque para mí, por ejemplo, es muy protagonista Madrid. Porque aparece embajadores, la Gran Vía, el edificio Carrión, con el León de Suez, la calle Atocha Nacional de Pelucas, estatuas de Lorca y de Calderón en la Plaza Santana, el Colegio de Arquitectos. Y para mí es muy importante Madrid, y me gusta como madrileño, me gusta que la literatura aparezca a Madrid, además una literatura buena. Y la siguiente pregunta es eso, ¿cómo es hacer tan presente en una historia a una ciudad? Pues tenía que ser Madrid. Es que los que me conocen saben que soy muy madrileña, entonces para mí Madrid es un personaje más, como tú has dicho, lo has dicho muy bien, la verdad. Porque creo que a una novela le tienes que dar esa dosis también de realidad en la ambientación, y esa dosis de realidad la tienes cuando tú conoces una ciudad y no solo la conoces de haberla visto en un momento, así un día que hayas pasado por allí, sino que la tienes que conocer. Yo creo que también la tienes que querer un poco, y cuando la conoces y la quieres, ya esa ciudad puede vivir dentro de la novela. Yo estoy a favor de todo lo que escribo que sea de lugares que conozco bien. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar que conozco? El lugar que más conozco, pues Madrid. Por ejemplo, también aparece en la novela Cádiz, que también es un sitio que conozco muy bien porque llevo veraneando allí desde hace muchos años, y entonces es algo también muy familiar, y Cádiz también la siento viva en mi literatura. Y para mí es muy fácil escribir de Madrid por eso, que es casi como algo natural. De hecho, a mí hay un párrafo que me gusta mucho que hace contraste entre Madrid y Barcelona. Y dice que Madrid es una muchacha alocada y entrañable que te abraza, pero que Barcelona es más retraída y prefiere contemplarte desde la distancia, guardándose su belleza. ¿Escribir a Barcelona cómo fue? Pues con más respeto, con más distancia, porque es una ciudad que conozco bien, he estado bastantes veces allí, pero no conozco hasta el punto de tener ese cariño que tengo por Madrid o por Cádiz. Entonces, bueno, pues para Barcelona cuidé que estuviera todo muy documentado, estuve mirando mapas, no sea que me fuera a equivocar con algo, y sí que quise también reflejar esa sensación que me deja a mí Barcelona, que es una ciudad pues muy bonita, pero le falta algo, le falta esa capacidad de acoger, no sé cómo decirlo, como algo especial que sí que tiene Madrid. Yo siempre lo utilizo la palabra en inglés, no es muy welcoming. ¿No? Madrid sí es muy welcoming, muy de recibir y de abrazar. A mí Barcelona, que no me parece una ciudad muy bonita, pero no me parece una ciudad welcoming. Sí. Es que no sé hay una palabra para welcoming en español. Acogedora, sí, pero no es igual, no es como de recibir un poco, ¿no? De welcome, no sé cómo suele pensar así. Página 157. Sentía toneladas de rabia circulando por mi sangre como veleros condenados a una inevitable tempestad. Hay más protagonistas, en mi opinión, de lector y de amigo, como por ejemplo el cine, que también aparece mucho en tu poesía, aparece Casablanca. También está como protagonista la música, está Rock Rolling, está Marea, está Extremoduro, está Vivaldi, hay un Vals, que tú eres también muy de Vals, con aquel libro tan bonito. Y luego creo que estás muy equivocada, Marina, lo siento, con decir que la protagonista es Natacha. La protagonista, para mí, yo estoy desde mi opinión, es Marina. Marina aparece en todas partes, yo la he visto en todas las páginas. Está la Marina periodista, por supuesto, es una periodista que investiga, con el pelo como de melena de leona. Marina estudió en Getafe como Marina, hasta que veranea en Cádiz como Marina, y tiene muchas cosas. Es poeta, aunque no lo sea en el libro, evidentemente como escriba, es una forma de escribir del poeta. Tiene gato. De hecho, en el libro tiene no gatos también, como él. Claro, o sea, es que es en el libro Marina. no le gusta la poesía, que eso me he cuidado de Si no le gusta la poesía, pero como la forma que tiene de escribir es poética, del otro párrafo luego en un rato. Yo te he visto por todas partes y me encanta, no te digo como crítica ni mucho menos, o sea, me encanta ver a la Marina periodista, me encanta ver a la Marina persona, me encanta ver a la Marina poeta, por supuesto. Me ha encantado descubrir a una Marina que no conocía hasta ahora, que era la Marina narradora para adultos, porque si conozco la juvenil, pero no
y como es tan polifacética esta chica. Y creo que la protagonista, para mí lo has sido tú, y te lo digo como mérito, ¿eh? O sea, la gente que no te conozca, pues dirá, oh, qué personaje más bueno, esta tía mola, pero claro, yo conozco a la que te mola. Está muy guay, me ha gustado mucho. Y tirando un poco también de tu vertiente periodística, pues te iba a preguntar qué técnicas periodísticas has empleado para hacer toda esta investigación sobre sobre Peter Van. Pues sobre todo la que ya te he contado, que es la de seguir la vida de estas personas, pero además hubo un momento en el que ya era todos los días me metía a ver, era casi como ver una telenovela, y me puse a cotillearlos, y a partir de ellos pues saqué otras parejas por ahí, que además es que suelen ir como los guardias civiles por parejas, también los hay sueltos, pero suelen funcionar bien lo de las parejas. Y luego pues también me puse a investigar sobre esta empresa y como opiniones en foros de internet, y es curioso porque está todo como muy tapado, entonces ellos tienen un funcionamiento también bastante turbio, porque esos batidos es como que se comercializan de tal modo que no tienen que pasar por ciertos filtros. Entonces es como que ellos son los distribuidores de sus propias mercancías. Si por ejemplo los clientes, que los llaman clientes y todo esto, pues quieren empezar con los batidos, son los propios promotores los que les dan pues los batidos, los que se los venden. Entonces ellos tienen también sus propios periodistas, tienen como montada ahí Claro, y yo me he basado en esa estructura para hacer la empresa ficticia que es Viterval, de mi novela. Y sobre todo trabajo de campo en internet, mirando opiniones, historias reales, alguna opinión de algún médico por ahí. Los congresos también, ¿no? Los congresos también que tú plasmas en la novela son reales. Que son mastodónticos, esos congresos. Yo me quedé alucinada porque es como, yo qué sé, parece más grandes que un concierto de los Rolling Stones. Es tremendo, es en auditorios gigantes y ahí con música, con artistas invitados, o sea, es tremendo. Y todo eso traté de plasmarlo ahí. Y me resulta curioso lo que has dicho de la protagonista, porque fíjate que obviamente cuando es primera persona, pues siempre se queda algo tuyo, ¿no? Pero he intentado que no le guste la poesía, que sea una periodista... que sea una periodista que le guste mucho el periodismo de investigación, que yo ahí, por ejemplo, pues puedo decir que yo soy licenciada en periodismo, pero a mí lo que me gustaba era el periodismo cultural. Y entonces pues no seguí por periodismo, porque me di cuenta de que el periodismo cultural está la cosa difícil, ¿no? Y ahora mismo sí que ejerzo periodismo cultural, pero desde mi posición, que es ser pues eso, una profesora de instituto, ¿no? Más ni menos. Antes de seguir, para que veas también cómo te presentas a Madrid y cómo de bonita está descrita Madrid. Página 166. Después torné de nuevo a mi atuendo cotidiano y me invitó a tomar un vino en una azotea de la calle Preciados. Desde la mesa veíamos la Gran Vía extendida como una larga alfombra ante nuestros ojos, con la icónica torre del edificio Carrión, donde brilla, desde 1972, el neón multicolor de Suez. También el fluir de los automóviles como dinámicas serpientes metalizadas e incansables. La pantalla digital del Cine Callao, uno de los pocos cines antiguos que sobreviven en la capital, y la luz de las 2 de la tarde inundándolo todo. Esa luz inquieta, agotadora y álgida, exenta aún de la melancolía que comienza a inundarla a partir de las 6. Es una maravilla, pero porque es poeta. Pues ya sabéis. Bueno, cuando eso como te he rebatido, ¿no? ¿Se dice así? Lo de la protagonista, te voy a preguntar, ya has dicho que no hay de ti en la protagonista. Te voy a preguntar cuánto hay de ti en la protagonista, cuánto hay de ti en Natacha. Sí, cuenta hasta donde quieres y no mientes. Hay bastante. ¿Para qué vamos a mentir? Hay de mí, pues por ejemplo, hice que fuera periodista porque aunque yo no haya ejercido profesionalmente más que en algunos periodos cortos de mi vida como periodista, pues eso, de forma más profesional, ¿no? Porque es verdad que estuve de becaria en El Mundo y estuve también colaborando en una radio y tal, pero no puedo decir que me haya partido los cuernos siendo periodista.
Sin embargo, pues la carrera y todos esos ambientes y la gente que yo conozco, pues era algo que de lo que podía hablar porque conozco ese ambiente. Entonces esos conocimientos que yo pueda tener los he volcado en la protagonista y siempre dándole también la pasión que yo no tengo. ¿Y qué más puede tener la protagonista? También, por ejemplo, su odio por la gente, por ejemplo, que habla del gym. Me estoy acordando, pues eso, de anécdotas. La gente que dice voy al gym, pues eso es algo que a mí me saca de mis casillas, lo de voy al gym. Voy al gimnasio, al gym. Bueno, entreno, creo. Entreno. O sea, esas cosas, esa sensibilidad negativa, vamos a decirlo así, pues la tengo yo también. La comparto con la protagonista y sus críticas son las mías. Y luego pues alguna cosa más, tipo pues a veces cuando se siente insegura físicamente, yo también me he podido sentir insegura como ella. Bueno, pues hay cosas así. Yo estoy haciendo tic, de todo lo que voy a decir. Luego seguimos un poco por ahí. Yo ya voy a por ti ya a muerte. Adelante. ¿Vale? Yo no me he contado nada de cómo iba a ser. Página 170, que esta es, creo que mi favorita del libro y es la que voy a poner en la reseña, eso sí te lo digo. La amistad es una inocente sobrevaloración, un pulso perdido con la finitud. Finitud es muy pozosorianística en la poesía. Ahí hay vasos conectores. Hay vasos conectores, sí. Bueno, pues has contado de dónde viene la historia de la manzana de Eris, de la discordia, etcétera, etcétera. Y te voy a preguntar cuál es o cuál podría ser para ti una manzana de Eris. ¿Cuál es tu manzana de Eris? ¿Qué te generaría a ti esa discordia? Esa discordia, pues no, yo soy una persona muy perfeccionista, no alcanzar la perfección en cualquier ámbito. Es como que las cosas que no me salen, soy como muy autoexigente, entonces cuando algo no me sale como yo quería que saliera, que siempre es más de lo que... ¿Pero estás hablando de Marina o de Natacha? De Marina. Tic. De Marina, yo creo que de Natacha también, claro, sí. Ahí también nos parecemos. Sí, yo creo que mi manzana sería la perfección, que es imposible, pero soy una persona muy perfeccionista y además hasta un punto a veces desesperante, lo sé, porque siempre quiero hacerlo todo perfecto y no sé. No sé. Voy a seguir por ahí, página 202. Durante unos segundos me horrorizó ser consciente de cómo la muerte nos humaniza, nos vuelve de cristal. Voy a seguir con las preguntas. Bueno, también hay una frase que pronuncia Natacha y que es: no me gusta pensar que soy vulnerable. Y te voy a preguntar, ¿qué te hace a ti vulnerable, Marina? Pues sobre todo las emociones. Soy una persona hipersensible, entonces por ahí siempre me pillan. O sea, soy una sentimental, es así, y entonces es fácil pillarme por ahí, ahí sí que soy vulnerable. Si me vienen diciendo, pues eso, necesito tu ayuda porque estoy fatal o porque no sé qué, es que ya por ahí me pillan. Estoy trabajando con ella en eso, que aprenda a decir que no. No sepáis, estoy trabajando, no sé si me va a quitar algún sitio, pero estoy intentando. Está intentando, no puedo decirlo. Entonces sí, eso diría yo que es mi talón de Aquiles. Las emociones, bueno, tampoco son más talón de Aquiles. Página 178. Recuerdo que mi madre me contó una extraña historia sobre un soldado que vivió en el castillo de Figueras y al que condenaron a no dormir hasta que murió de puro agotamiento. Realmente no puedo asegurar que aquello ocurriera de verdad ni que esa fuera la historia exacta que escuché de labios de mi madre. Tal vez no se tratara de un soldado, sino de un rey. Lo terrible de los recuerdos es que uno nunca puede fiarse del todo de ellos, porque en el momento en que adquieren su condición de recuerdos, empiezan a transformarse, primero de manera imperceptible, poco a poco de forma más evidente, hasta que solo se parecen remotamente a lo que fueron una vez. ¿Qué recuerdos tienes tú con tu madre y qué recuerdos tienes tú con tu padre? Pues, por ejemplo, ese recuerdo del soldado es real. A mí me encanta que hayas llevado a tu madre al libro, porque me encantó cuando tu padre el libro de poesía, me parece una preciosidad.
Sí, ese recuerdo, además, me lo contó mi madre, uno parecido, porque le he cambiado alguna cosilla para que se vea precisamente que los recuerdos cambian, ¿no? Porque creo que no era en Figueras, era... Sí, era en Figueras. Ah, pues entonces no lo he cambiado. Tenemos a la madre para la computadora. Pero además, quien se lo contó a ella fue su hermano, mi tío, que no está aquí, pero estuvo en la primera. Y era cuando hizo la mili, que la hizo allí, ¿no? Pues pasó de verdad eso. Entonces está ese recuerdo que al final todo lo que escribo yo pues siempre tiene la sombra de mis propios recuerdos, porque muchos de los recuerdos de las anécdotas que tengo yo las transformo literariamente, y por supuesto ahí están tanto mi madre como mi padre, que son las personas que más me han convertido en quien soy yo ahora, ¿no? Y por eso pues ellos van a estar ahí siempre presentes, constantemente. Los que me han acercado a la literatura, los que me han acercado a conocer Madrid, porque de pequeña pues me llevaban a todas partes, y si conozco también Madrid es gracias a ellos. Entonces pues están todo el rato ahí. Te has contado a tu madre en la primera presentación que ella siempre ha seguido tu carrera literaria desde pequeña, que escribías muchísimos cuentos y novelas, pero luego diste el salto a la poesía y tenías la novela un poco apartada, ¿no? Aunque tú siempre dijiste que querías ser novelista, no poeta. Sí, yo cuando era pequeña pues decía aquello de que quería ser o princesa o actriz de cine o escritora. Entonces, bueno, eso, claro, yo estaba ahí con las princesas Disney en aquel momento. Entonces tenía esas tres posibilidades cuando era muy pequeña, y bueno, pues al final escribí cositas. Pero sí, cuando decía escritora yo me imaginaba pues siendo novelista, no poeta. Lo de poeta se me cruzó en un momento dado, porque cuando empecé a escribir poesía era una adolescente muy tímida. Por aquí hay quien me conoce en esa época, y entonces tenía que canalizar de alguna forma, que expresar esas emociones, y por eso empecé a escribir poesía. Y entonces pues vi que la poesía era como fluía muy fácilmente, era algo que se podía escribir en cualquier momento. Sin embargo, para la novela tienes que tener tiempo, tienes que tener un proceso de trabajo, de decir... disciplina. Claro, tantas horas a la semana, o por lo menos no dejarlo. No puedes dejar una novela porque entonces tú olvidas la novela. Tiene que ser algo constante, y que además vas a tener que revisar muchas veces y todo. ¿Y qué pasa? Que yo me falta tiempo. Cuando me saqué la plaza de profesora fue cuando ya pude plantearme escribir una novela, y escribí esta novela. De hecho fue la primera que escribí cuando terminé de estudiar las oposiciones. Y por supuesto pues ahí mi madre siempre ha sido mi primera lectora, que le he ido dando por capítulos como las novelas del siglo XIX. Y ella pues me ha ido criticando lo que ha considerado, que además es una crítica exigente, ahí donde la veis. No es de las típicas madres que te dicen ¡ay, qué bien está todo! No, exigente es además ahí, ¿no? Va a doler, a dañar ahí, a decir eso no, eso, y además te lo dices sin ningún problema. Es lo bueno, Pues eso, Está muy bien. Porque así es como puedes llegar a algo, sino que te digan que todo está bien. Claro. Tengo que apuntar un montón de frases, he hecho los deberes, pero ya te voy a veo. elegir porque tengo que leer todas. Página 248. Porque los muertos continúan acumulándose, y en la ciudad de Madrid superan ya en número a los vivos. Siempre hay muertos nuevos y dolores antiguos que resucitan con cada visita al cementerio. La muerte también se viste a veces del siglo XXI. Estoy dando pistas para un poema yo también, tratando de hacer para la quinta final en el Adonais, que espero no quede nunca, espero no quede nunca, pero lo puedo utilizar. Bueno, el eslogan de Literbal es «Conoce tu mejor versión». ¿Cuál es tu mejor versión, Marina? Pues creo que todavía estoy buscándola. ¿Cuál te gustaría? Creo que no me voy a apuntar a Viterval, pero la intentaré buscar por mí misma. Mi mejor versión, pues que puedan decir de mí es una buena persona. Me basta con eso. Los que estamos aquí te lo podemos decir ya. Claro. Entonces ya has llegado a tu mejor versión. Claro. Estás ahí. Pues seguiré tratando de perfeccionarla. Yo te voy a lanzar ahora una serie de palabras, y me tienes que decir una frase cortita, rápida. Muy bien. ¿Vale? Por ejemplo, tiramisú.
Es que aparece en el libro, ¿vale? No, así. Fíjate, las palabras que se me vienen es comer, gorda, entonces es como que Es toda relación con la novela. pienso en un tiramisú, ¿sabes? Y pienso también en ese sentimiento de los personajes y de que podemos tener todos nosotros con comer algo que nos gusta y a la vez sentirnos mal porque es algo que no es precisamente sano, ¿no? ¿Has probado el del Colegio de Arquitectos? ¿No? No, que imagino. Igual que sí. Yo pregunto qué tal está. Ah, bueno, el del italiano Claro. yo no creo que ese Claro, justo acaso no he probado, o sea, no he probado el tiramisú, pero obviamente sí que he no estado en de el... todo el mundo y lo habrá probado. No, el tiramisú, digo que es el mejor tiramisú, pero no lo he probado. Pues Lo que tenemos pasa que es que, bueno, Tenemos que ir. Siguiente palabra, Viterval. pues Viterval, me viene otra palabra que no diré por ser respetuosa con la empresa. Es la que he dicho yo antes. No lo han dicho... ¿No? Ah, no, le inventa el primer Empieza nombre. por herba. Es verdad, no es una popular. Empieza por herba. Empieza por herba. Sí, por el húmedo. ¿Qué vas a decir? Pues que iba a decir herba. Amor. Amor, pues la novela del amor es algo tempestuoso, turbio, contradictorio, que no está muy claro lo que es, ¿no? Porque hay un amor que es algo tranquilo y sosegado y falta un poco de chispa, y luego hay otro que es más un amor próximo a una pasión y que no se sabe si es bueno o malo. Poesía. Poesía, pues mira, poesía es poeta el novio de la protagonista. Entonces también ella está relacionada de alguna forma con la poesía porque su novio escribe. El novio además está basado en una persona que ambos conocemos. ¿Así? Sí. Y no sé el nombre yo. Sí. Ah, bueno, no sé si te lo he dicho. Pero no sé Te ves de los bardos y todo. Sí. Eso no lo sabía. Sí, hombre, sí. Me oculta información. Pues es que hasta la profesión es la misma. Luego me lo dices. Natacha. Natacha, contradicción. Natacha es una contradicción. Natacha es busca una perfección también que es muy difícil de lograr. A la vez se siente como dividida en dos porque ella por una parte quiere alcanzar su objetivo de descubrir el misterio, de investigar y no sé qué, y por otra parte se siente mal porque a veces piensa que no está dando la suficiente importancia a que una ex compañera suya haya muerto, y entonces se siente poco humana de no sentir más pena por esa persona. Y está dividida en eso, y está dividida también en un aspecto más sentimental, que no quiero revelar demasiado, pero va a estar ahí entre dos aguas. Adán. Adán es su novio y es una persona muy maja, como digo. Escribe poesía y es un chico tranquilo y es un chico que la quiere mucho y que le da seguridad, pero también él le falta un poco de sangre en las venas, creo yo, a Adán. Y Juan Pablo en contra. Juan Pablo pues es turbio, es muy turbio, pero precisamente esa turbiedad lo hace enigmático, magnético de alguna forma, y para Natacha también él es como una especie de reto a descubrir, necesita investigar también por ahí. Y la última es música. La música está presente en toda la novela, porque yo sería incapaz de imaginar un mundo sin música. Fíjate, podría imaginarlo sin literatura, pero sin música es que no puedo imaginármelo. Entonces todo el rato pues están apareciendo canciones, además de canciones más de mi época. Mi época hablo de los 60. Los años del 89. Claro, pues para mí mi época musical son los 60 y luego pues ya vamos avanzando. Es decir, primero están los 60, los 70 también me gustan mucho, luego los 80, hasta que llegamos a la actualidad, que me gusta poco. Pero sí, la música está todo el rato presente y aparece pues de Mamas and the Papas, aparece los Rolling, aparece Marea, aparece Extremoduro.
Beethoven, Vivaldi. También. Te vas a tu época Mozart. la más antigua. Me gustaría abrir el abanico, pues si alguien del público quiere preguntar en algún momento. Claro. Podéis pararme. Pero preguntar o comentar. Sí. Yo voy a leer otra frasecita que me gusta mucho. Madurar también es aceptar que las personas no son eternas. Y luego también hay una página por ahí. Y sin embargo, que pocos son capaces de encontrar bella una flor marchita. Es que yo iba apuntando y iba en el metro que por los planteos y lo paraba y cogía aquí las notas, están llenas de ratas, por supuesto. Curioso, lo cogía así porque rápido. yo no me acordaba de la mayoría. O sea, que te Me he agradezco el dejado- trabajo de campo. Me he dejado más de la mitad, Bueno, pero sí. Desde entonces he revivido aquella imagen tantas veces en mi cabeza, cuando el mundo se cubre de inviernos repentinos y solo el sol o la sonrisa de Adán pueden recordarme que la bondad existe. Pues no te habrás dado cuenta, pero lo has soltado así todo el rato. O sea, yo tengo un montón de veces que decía, joder, aquí está Marina, aquí hay poesía, aquí está la Marina poeta. Que yo sabéis que yo estoy enamorado perdidamente de la poeta Marina, perdidamente. tenéis que llegar ahí vosotros para descubrirlo, porque Sí, yo de no la- pensaba que hubiera poesía precisamente, además en una novela negra. La utopía de la libertad es una veleidosa hechicera a los 20 años. Pues es una poesía en estas cosas. Yo te lo agradezco un montón, ¿eh? O sea, porque además no es, aunque ya, es que yo he apuntado todas las que hay, creo, pero no es un libro que digas otra vez poesía. Uy, aquí otra vez se pone pesada con el lenguaje, ¿no? Es que es un libro que es muy dinámico, que es muy entretenido, que te lo quieres comer porque quieres saber qué pasa y termina un capítulo y lo que pensabas se te va al traste y piensas otra cosa distinta y luego vuelves y retomas, pero entre medias, sin que le embezca el ritmo, sin que sea cargante, están todos estos versos, porque en el fondo son versos, que a los que nos gusta la poesía, como en mi caso, pues me hizo enamorarme más aún del libro de Marina, y no esperaba que fuera así. O sea, a ver, yo lo esperaba en cierta medida porque te conozco y sé lo buena escritora que eres, pero no sabía cómo ibas a escribir novela negra y no sabía cómo ibas a ser capaz de meter o no meter, si vas a querer, si no vas a querer, introducir poesía o el lenguaje poético, por decirlo de una forma un poco más correcta, en el libro, que me he dado cuenta, por lo que he dicho al principio, que además de que la novela está bien escrita, te tomas tu libertad, aunque no te das cuenta, de dejar pinceladas preciosas de poesía que hacen que el libro sea todavía mejor. Pues hombre, que me lo diga un poeta como tú, al que admiro tanto, es También está enamorado. un lujo. Vamos, os recomiendo, los que no lo hayáis hecho, que lo leáis, porque de verdad que... Además es que hay vasos conectores, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que los grandes temas los abordamos de una forma parecida. Entonces, pues la verdad que no me había dado cuenta de que hubiera tanta poesía, como dices. Pero sí, lo que he intentado es no recrearme en, pues eso, distinguir la poesía de la narrativa, que no sea esto aquí porque si no para eso escribimos. Pues, No, además no, son fragmentos breves, es un verso de repente metido en medio de la vorágine, que además está un poco como de respiro. Y a mí pues nos decía, ay, qué bonito. Ahora pasa ahí esta muerte y este cual. Ay, qué bonito. Y me tiras sobre todo el libro, me iba como no te da ni tapa, pero con cara como de tonto. Pero es muy bonito, es muy bonito. muchas gracias. No porque sea su madre. Ha dicho que como crítica no tienes parangón. Y yo por lo menos no he encontrado, lo sabrás seguro, pero yo no he encontrado novelas negras en las que me haya fijado tanto en el lenguaje, como algo bueno, no es como algo negativo. Lo que he dicho al principio, yo leo novela negra para entretenerme, para matar verano, piscina, pum pum, pues qué interesante, pues no quiero leer, pero no con la idea, ni con la intención, ni con la esperanza de encontrarme un lenguaje bien hecho, un lenguaje bonito. Y aquí hay... Yo creo que ahí estás equivocado, porque No, que seguramente haya, pero la que sí. leo yo para entretenerme, pues será que cojo la... Patricia Highsmith, te lo recomiendo. Patricia Yo quiero Highsmith. mucho Raymond Chandler, Raymond el Chandler. último adiós es Yo tiene mucho de haber visto de pequeño, pero es verdad que la que leo pues es un poco más de bestseller, porque es la que vamos a hacer para hacer fuera. Además, es que Raymond Chandler tiene una forma de escribir el como irónica, con ese toque de humor que el humor surge de su propia ironía, ¿no? Me encanta ese... Y donde la ese trama no estilo. importa, lo que importa es el estilo, es puro estilo, Jack Chandler. Y Highsmith un poco lo mismo, porque además yo creo que de Highsmith siempre me he fijado mucho en esa forma de ahondar en los sentimientos de los personajes, que es lo que más me interesa a mí, porque al final
La historia, pues eso, tiene su interés y tal, pero me interesa también cómo son el mapa sentimental de los personajes y su forma de pensar, de sentir y todo eso, que creo que ahí le he dado también bastante importancia. Y a los diálogos, o sea que bueno, que me alegro de que te haya transmitido esas cosas. Y vamos a ir, que cerrando, por eso abro el micro a los doctores de aquí, si alguien quiere preguntar o opinar algo. Yo tengo dos preguntas. En Novela Negra, aparte de Raymond Chandler y Patricia Highsmith, ¿cuáles son tus referentes? Y luego me he quedado con la intriga, no sé si lo planteabais al principio como, en fin, posiciones diferentes, ¿no? Con respecto al enfoque del tema de la belleza, parece que tú lo planteabas, no sé, desde un enfoque, y Jorge, no sé, aborda el tema en su poesía. Eso me pareció entender, y que había un punto ahí de, no sé. ¿Quieres generar polémica? Sí, te debate, no, y me quedo con la intriga de cuál es la cuestión, vamos, sí. Polémica de la belleza, empezamos hablando de la polémica de la belleza. Sí, empecé yo con un poema de... Yo no había pensado en meter, claro, no vengo a hablar de mí tampoco, pero es verdad que... Él habla sobre una poesía que tiene que ser permanente, y sin embargo el tema de la belleza que trata Marina es una belleza que se comercializa y que es más... La versión como más vulgar de la belleza, ¿no? Porque la belleza al final, pues una persona que sea muy mayor puede ser igualmente bella, pero no todo el mundo es capaz de verlo. A veces nos vendemos a la idea que nos transmiten de la belleza en los medios y... La moda. Claro, el decir, pues esta persona es bellísima porque tiene este cuerpo y porque yo estoy hablando de esto y al final me pasa lo mismo. O sea, que yo también me vendo a esa imagen que nos tratan de meter en los medios. Y luego al final lo más bonito es lo natural. ¿Sí? Yo en el libro este de poesía no hablo de la belleza humana, hablo de la belleza, porque es un libro que habla de poesía, que habla de poesía, es un libro metapoético. Entonces yo hablo de la belleza en cuanto a la poesía, por eso digo que la belleza, no me acuerdo cómo se dio eso justo, que la belleza que solo lo que es historia se convierte en belleza, ¿no? Solo lo que se vuelve historia perdura más allá de la belleza. Yo me refiero a lo literario, a lo poético. En la belleza, es que lo de la belleza me parece un tema un poco, no sé, lo que yo para ti. Pues la belleza, habría que preguntárselo a Aute, ¿no? Con su Pero este libro sobre todo habla de qué es capaz cada uno por conseguir la belleza, por conseguir la perfección. Hasta el punto de que la protagonista, la persona que empieza el libro, se suicida por un problema con la belleza, aunque luego ya iremos descubriendo la trama que tiene algo que ver también con las farmacéuticas. Y respondiendo también a la pregunta de los referentes literarios, pues sobre todo clásicos. Clásicos en general, es verdad que Chandler y Highsmith son mis referentes absolutos, pero también pues he leído mucho a Agatha Christie, a Dashiell Hammett. Esa colección que había en El País, no sé si la conocéis, El País Serie Negra, pues mis padres empezaron a hacer la colección y yo ya con eso de pequeña pues lo hice, vamos, me los leía pero con una rapidez esos libros y pues todos los que hay ahí yo creo que prácticamente me los he leído, hasta Boris Vian, que recuerdo que me pareció difícil en su momento porque era yo pues un adolescente, pero me he leído casi todos los de ahí y en general clásicos. Por eso muchas veces pienso, me tengo que poner un poco al día con la novela negra, y sí que he leído algunos títulos, por ejemplo de la colección de Estrella Negra, y el de Julián Ibáñez, el de Carlos, que no es de la colección, pero bueno, que también me lo leí, el de Ya no quedaron junglas, donde regresar, que es muy bueno también. O sea que ahora sí que hay cosas buenas y me tengo que poner al día un poco. Hay cosas buenas y hay cosas terroríficas también. Pero vamos a quedarnos con lo bueno. Por serie de Netflix que les pongan, hay cosas terroríficas. Sí, es verdad. Pues nada, ya tenemos que terminar porque la librería va a cerrar. Muchas gracias a todos por venir. Recomendarles que lean la novela, que tienen la autora si desean que se la dedique. Abajo tienen los ejemplares. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí.
Sí. Sí. ¿De acuerdo, Alfredo? Perdón. Nada, o sea, que tú a mí.